Esta es una entrevista a Mario Nanclares, coordinador Unidad Ambiental y Social del UCAR del Ministerio de Agricultura en Argentina, responsable del proyecto de adaptación y resiliencia de la agricultura familiar del noreste de Argentina ante el impacto del cambio climático y su variabilidad, y responsable en el UCAR del proceso de acreditación que llevó a la UCAR a ser una entidad nacional ante el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto. Siendo un tema que normalmente está en las áreas gubernamentales ambientales, ¿cuáles son las razones que llevaron al Ministerio de Agricultura, a la UCAR del Ministerio de Agricultura, a involucrarse en un proyecto de adaptación y a seguir un proceso de acreditación en el marco del Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto? Además, ¿qué barreras encontraron para llevar adelante estas actividades y qué beneficios, qué podés destacar de todo este proceso? Eh, la razón principal fue tratar de aprovechar la experiencia de la UCAR en la formulación y ejecución de proyectos orientados a apoyar al sector agropecuario y especialmente a un perfil de pequeños y medianos productores, y también a una intención, a un objetivo que había en la UCAR de priorizar la agenda vinculada a la problemática del cambio climático sobre los pequeños productores. Ante esto, nos pusimos en contacto con el Fondo de Adaptación, que ofrece la posibilidad del acceso directo a financiamiento, y nos pareció una herramienta muy interesante para explorar y para desarrollar. Si bien la UCAR tiene y tenía entonces una gran experiencia en la formulación de proyectos con financiamiento internacional, siempre el rol de la UCAR era como quien tomaba el crédito y quien ejecutaba. La posibilidad del acceso directo genera otra posición, otras responsabilidades, y nos interesaba explorar esta posibilidad. Adicionalmente, pensábamos que la UCAR, por la experiencia que tenía la posibilidad de acreditarse rápidamente y de ofrecer esta ventaja a otras instituciones del país. Respecto a escollos para el proceso de acreditación, diría que el principal escollo fue el desconocimiento de lo que implicaba un proceso de acreditación, el desconocimiento no solamente de nuestra comunidad, sino de toda la organización, porque el proceso de acreditación involucra todas las áreas de la organización. Entonces, el principal escollo era conocer las características del proceso de acreditación. Nosotros nos acreditamos en el año 2011 y entonces no había un programa de apoyo a la acreditación, un programa Readiness como sí lo está viendo ahora. Entonces, diría que el principal escollo fue el desconocimiento, y nosotros lo salteamos recurriendo por un lado, a la predisposición de los funcionarios del Fondo de Adaptación, que se mostraron muy dispuestos a colaborar y ayudar, y por otro lado, visitando la experiencia de Uruguay, que ya se había acreditado. ¿Cuál fue la duración del proceso, Mario, desde que iniciaron hasta que finalmente estuvieron acreditados? Diría que fue aproximadamente unos 8 meses, que involucró la preparación de la primera presentación, de juntar toda la información que se requería, de completar los formularios, y después una nueva ronda que fue responder a las preguntas que nos hizo el panel de acreditación. Pero diría, fue entre 6 y 8 meses y fue un proceso, relativamente rápido. ¿Y cuál fue el requerimiento más complicado de satisfacer de los que les imponía el Fondo de Adaptación? ¿Cuál tuvieron problemas? No, problemas no hay ninguno específico. Tal vez algo que parece menor, pero que nos generó dificultades, fue el requisito de presentar toda la documentación en inglés. Es mucha la documentación que hay que presentar, es mucha documentación legal, son cientos y cientos y cientos de hojas, y el requisito es que esa información tiene que estar presentada en inglés. Entonces, fue un trabajo en tiempo, fundamentalmente, de hacer traducir toda esa información. Eso fue
digamos, el principal escollo. Otros requerimientos respecto a mostrar la capacidad en formulación de proyectos, en monitoreo, eso no fue un inconveniente. Y también algo que fue muy importante fue poder demostrar que la UCAR, como agencia del Ministerio de Agricultura tiene normativa y procedimientos para atender la problemática de la corrupción, ¿no? Yo también preguntaba qué beneficio habían encontrado y evidentemente el principal beneficio es que eso les permitió después presentar un proyecto ante el Fondo de Adaptación que hoy está aprobado, que es el Proyecto de Adaptación y Resiliencia de la Agricultura Familiar del Noreste de Argentina, y me gustaría que nos contaras un poco de este proyecto que están ustedes ejecutando como entidad nacional ante el Fondo de Adaptación. Sí, uno de los principales beneficios del proceso de acreditación fue, digamos, fortalecer el rol de la UCAR en la discusión de la agenda pública de temas relativos al cambio climático. En cuanto avanzamos en el proceso de acreditación, nos pusimos en contacto con distintas instituciones del sector público que estaban trabajando en la temática y se formuló el proyecto que se presentó al poco tiempo de haber sido acreditado de adaptación y resiliencia de la agricultura familiar. Es un proyecto de 5,6 millones de dólares que se focaliza en una región fuertemente afectada por fenómenos de extremos de variaciones climáticas, en Chaco, noroeste de Corrientes, noreste de Santiago del Estero y norte de la provincia de Santa Fe. Y es un proyecto que básicamente tiene tres componentes. Uno que procura mejorar el acceso y el uso del agua para pequeños productores. Otro componente que apunta a mejorar la generación mejorar la generación de información climática y los sistemas de monitoreo, y un componente que apunta a la capacitación de funcionarios provinciales en los dos componentes anteriormente señalados. ¿Cuáles son las dificultades que encontraron en la etapa de diseño de implementación del proyecto? ¿Qué es lo que a ustedes les ha costado más superar? ¿Qué barreras han encontrado? Diría más en la etapa de implementación que en el proyecto, ¿no? Normalmente uno cuando formula proyectos para presentar, por ejemplo, ante un organismo de financiamiento internacional, tiene deadlines para cumplir. Normalmente uno se apura para cumplir esos deadlines y no siempre cuando formula el proyecto tiene bien presente los problemas que después se van a presentar durante la implementación. Entonces, muchos de los problemas fue de poner en marcha el proyecto. Nosotros como entidad de implementación no ejecutamos el proyecto lo ejecutan otras tres instituciones públicas argentinas, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Oficina de Riesgo Agropecuario. Estas dos que mencioné dependen del Ministerio de Agricultura, y la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente. Coordinar la ejecución de un proyecto a través de tres agencias involucra un desafío importante, porque cada agencia tiene sus propios procedimientos de ejecución, de administración, presupuestarios, y el Fondo de Adaptación tiene los suyos y la UCAR también. Homogeneizar todos esos procedimientos tal vez fue lo más complicado. Okay. ¿Conoces experiencias de procesos similares de acreditación o de implementación de proyectos del Fondo de Adaptación en países de la región? ¿Han tenido contacto con...? Sí, como mencioné, antes que Argentina, Uruguay había acreditado como entidad de implementación a la Agencia Nacional de Innovación. Nosotros recurrimos a ellos para que nos cuenten su experiencia de cómo había sido el proceso. Ellos presentaron un único proyecto que entiendo tuvo una situación parecida en cuanto a que le costó un poco arrancar la etapa inicial del proyecto. Y después conozco un poco la experiencia de otros países que se acreditaron después que nosotros y recién ahora están arrancando con la ejecución de los proyectos.
Entendiendo que ahora en esta nueva etapa la UCAR pretende acreditarse ante el Fondo Verde, ¿cuáles son las razones que los llevan ahora a iniciar este nuevo proceso? ¿En qué etapa están? ¿Qué es lo que sigue? Una de las razones fue justamente uno de los motivos por los cuales nos acreditamos ante el Fondo de Adaptación. Nosotros, más allá del interés que nos representaba este Fondo de Adaptación, nos interesaba, digamos, pasar la experiencia de un proceso de acreditación, demostrar que una institución de un país de América Latina tiene la capacidad para administrar fondos internacionales en forma responsable y eficiente. Y respecto al Fondo Verde, lo que queremos hacer es aprovechar la experiencia ganada con el Fondo de Adaptación para poder hacer que se acceda a financiamiento internacional para proyectos de distintas instituciones nacionales. Para eso estamos recién empezando el proceso de acreditación. Básicamente lo que estamos haciendo es ponernos en contacto con el panel de acreditación del Fondo Verde y con el punto focal de Argentina para el Fondo Verde, que es quien tiene que nominar a las instituciones que pueden acreditarse ante el Fondo Verde. Una diferencia importante entre el Fondo Verde y el Fondo de Adaptación es que, digamos, ambos permiten el acceso directo. El Fondo Verde, por habernos nosotros acreditados ante el Fondo de Adaptación, tenemos un proceso de acreditación abreviado, un fast track. Y otra diferencia que hay entre el Fondo Verde y el Fondo de Adaptación es que el Fondo Verde permite que un país tenga más de una agencia de acreditación. Bueno, finalmente, Mario, esta entrevista es parte de la información que se puede encontrar en la plataforma de adaptación del Banco Interamericano de Desarrollo para la región, para América Latina y el Caribe. Y en ese sentido nos interesa saber qué tipo de información o herramientas esperarías que una plataforma de este tipo, orientada a la adaptación al cambio climático, pudiera ofrecerte en términos de facilitar tus actividades actuales en UCAR. Sí, básicamente diría que sería muy útil poder compartir, que los países compartan las experiencias. Como comenté al principio, cuando nosotros empezamos el proceso de acreditación, no teníamos conocimiento de este proceso, de cómo había funcionado, de cuáles eran las demandas, las características de este proceso, y nos resultó muy útil conocer la experiencia de Uruguay. Poder hacer que los países vuelquen sus experiencias respecto al relacionamiento, acceso e implementación de proyectos con organismos internacionales es de suma utilidad. El Fondo de Adaptación lanzó el año pasado un programa de readiness que ayuda a agencias de países que quieran acreditarse a tener el apoyo para la acreditación de países que previamente se hayan acreditado. Plataformas como estas creo que pueden ser muy útiles para países que estén en este proceso. Bueno, muchas gracias,